a cantarlo una vez más. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Amén, amén, iglesia. Cuán grande es el amor de nuestro Señor. Tenemos el amor de un Padre, un Rey que nos da la bienvenida a sus atrios. Él nos abre la puerta a su presencia. Él es el Rey de Reyes. Así que vamos a cantar a nuestro Rey esta tarde.
la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Dale gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento no veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Oh, gloria, gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido y nos resucitó con él. Dale gloria, gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre nuestro Dios. Levanta tu voz. Gloria al Hijo Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Aleluya, Señor, te adoramos, te damos gloria, Señor. Hoy es un día maravilloso porque podemos celebrar a un Dios que decidió igualarse a nosotros aún en la forma de ser concebido. Jesús podía sencillamente aparecerse de repente
y milagrosamente aparecerse en la tierra y comenzar toda la travesía. Pero decidió aún estar y ser amamantado por una mujer. Eso, hermano, nos pone en semejanza. Se pone Él en semejanza a nosotros. El ser cuidado, amamantado. Y eso nos distingue, ¿verdad?, de otros dioses y reyes, falsos dioses. Me gusta esta canción toda completa, desde el principio hasta el final. Pero cada vez que escucho la estrofa, para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Hermanos, qué bendición. Hermanos, qué privilegio el ser llamado por nuestro Señor y podernos reunir en este día para darle gloria al Dios de la vida, el Dios que dio vida, el Dios que trae vida en abundancia. Yo no sé en ti, ¿verdad?, cuál habrá sido el contexto en el que creciste. Como padres tenemos siempre madres y padres. A veces no es el cuadro que quisiéramos cuando crecemos, pero Dios ha puesto en las madres una bendición, una dicha de criar, amamantar y proteger. Si tú tienes escasez de esa maternidad, sepas que nuestro Dios solamente es el único que tiene la capacidad de aún de cubrir la carencia de maternidad y paternidad. Si en ustedes no ha pasado, yo le exhorto que experimente, porque solamente Dios tiene la capacidad de saciar en el ser humano la carencia de una madre y un padre. Solamente Dios, por medio de la adopción. Así que en este día le cantamos a Él y le adoramos a Él, porque solo Él es bueno y solamente Él nos rescató y nos adoptó. Así que en este día, hermanos, vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te adoramos. Gracias, Padre. Hermanos, ¿puedo sentarse en esta tarde? Bienvenidos todos en este día. Un gozo poder adorar juntos, poder cantar juntos al Señor. Hoy un domingo más, pero también un domingo menos, ¿verdad? Y bueno, los niños más chiquitos van a estar ahora con nuestra hermana Linet en su clasecita para que compartan allá. Tenemos listo algo para ellos que puedan también aprender hoy en su palabra. Bueno, para el domingo que viene vamos a alejar esos bancos, vamos a alejarlos para acá. El domingo próximo vamos a quitarlo. ¿Para qué? Porque veo que esta área como que se está quedando, ¿verdad? Lo más cómodo es eso, se queda todo el mundo ahí de forma instantánea, ¿verdad? Pero bueno, es incómodo predicar, ¿verdad? Pero bueno, a los hermanos diáconos, por favor, el próximo domingo que se pueda un poco más acomodar para acá, ¿verdad? Porque está bastante incómodo, ¿verdad? Así como estamos ordenados hoy. Así que, pero bueno, a la izquierda, a la derecha o al centro, Jesús nos ama, ¿verdad? Desde cualquier lugar que estemos en este día. Y es un gozo poder adorar al Señor y en este día poder reunirnos. Gracias a todas las madres que están en este día entre nosotros. Tenemos varias hermanas, varias madres en la congregación
que están hoy compartiendo con sus familias, muchos de ellos. Y si nos pueden ver después por el servicio, por el video de YouTube, Dios les bendiga mucho en este día. Estamos agradecidos a Dios por sus vidas y ustedes son una herramienta de Dios para su familia y para dar ejemplo en estos tiempos de que Dios es un Dios de vida. Amén. Y lo creemos en Summit Español. Dios es un Dios de vida y estamos a favor de la vida. Estamos a favor de la creación de Dios, del diseño original de Dios. Estamos a favor, no estamos en contra, ni estamos meditando, ni estamos indecisos en las cosas nuevas que están saliendo. Estamos a favor de la vida porque Dios es un Dios de vida. Y Él hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, así como en nuestros corazones ha resplandecido la luz del Evangelio cuando un día estábamos en total tinieblas y depravación. Ese es nuestro Dios. Y esto, hermanos, ocurre por medio de su palabra. Así que vamos en este día a adentrarnos en su palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia o cuántos la descargaron o la actualizaron? ¿Verdad? Hay muchas formas de tener la Biblia, ¿verdad? La pueden tener o abrir o encender. Hace poco escuchaba una reflexión que aunque marcamos muchas veces la Biblia, lo importante no solamente es marcarla, sino que ella nos marque a nosotros. Llenas de marcas, de colores, no está mal, está bien, pero procuremos que ella nos marque a nosotros. Y ese es el propósito de Dios. Así que en este día vamos a seguir en la serie de las frases de Jesús, yo soy. Hoy estaremos en el tercer domingo consecutivo que estamos viendo. El primer domingo vimos yo soy el pan de vida. El segundo domingo estuvimos viendo yo soy la luz, ¿verdad? El pasado domingo con nuestro hermano Rolando y la exposición que hizo. Hoy estaremos viendo dos yo soy en un solo texto, ¿verdad? Y si pueden acompañarme ahí en su Biblia, Juan capítulo 10, verso 1. Qué bendición, hermanos, estos días, esta serie basada en las veces que Jesús dijo yo soy. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 al verso 21. ¿Estamos todos ahí con sus Biblias ya? ¿Estamos todos? Juan 10, del 1 al 21. Y nos unimos en esta lectura. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis propias y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y a esas también debo atraer y oirán mi voz. Dé usted un fuerte aleluya ahí, ¿verdad? Aleluya. Gracias, Señor. A estas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, en esta hora, oh Dios eterno, gracias por cada familia acá presente. Gracias por cada hermano, hermana, visita. Señor, queremos adentrarnos en tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, quien la inspiró, nos hable en este día, nos ilumine. Señor, abra más nuestro entendimiento para entenderla y oírla, mas también danos tu poder para aplicarla, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, esto es un texto, es un pasaje muy conocido. Con frecuencia citamos Juan 10:10 cuando vamos a hablar sobre la obra de Satanás, cuando vamos a hablar, ¿verdad?, de la vida en abundancia que Cristo nos da. Citamos Juan 10:10, muchos lo sabemos aún de memoria, pero hay mucho que está en este texto, ¿verdad?, que es un complemento, y son cosas que hoy quiero, por la gracia de Dios, que dirijamos nuestra atención, ¿verdad?, y nuestra concentración en esto que queremos compartir. Antes de entrar en ella, quiero saludar a las visitas que tenemos en este día, y hacemos así como de costumbre con las manos y le decimos a esta familia acá: Dios les bendiga mucho, son bienvenidos en Summit de Español. Amén. Así que estamos ahí en su Biblia, y quiero que veamos algo ahora primeramente así como a grandes rasgos. Aquí hay dos parábolas que está Jesús compartiendo. Empieza por la parábola del redil y después entra en la parábola del buen pastor. Hay varios personajes, caracteres que él toca en estas dos parábolas, ¿verdad? Lo primero que habla es acerca de una puerta. También habla acerca de un redil. También habla acerca de el que cuida la puerta. También habla acerca de un pastor. También habla de pastores asalariados. Y también habla del que viene a hurtar, matar y destruir. O sea, en medio de todo esto, Jesús crea toda esta metáfora, parábola, para decir una gran verdad. Sabemos que antes de entrar en esto, Jesús había sanado, ¿verdad?, de ceguera a un hombre que estaba ciego, y que todos cuestionaban si realmente lo habría sanado o no. Así que en medio de eso, Jesús está ahora y les comparte una parábola que para ellos es conocida. ¿Por qué les es conocida? Porque la puerta que Jesús está hablando era específicamente la puerta de las ovejas. Quiero que vayan conmigo antes de ir un momento ahí. Cuando uno escucha Nehemías, normalmente, ¿qué nos viene a la mente? ¿Reconstruyó qué cosa? Los muros, ¿verdad? Jerusalén. Nehemías va y pide permiso, recibe el permiso, recibe los documentos, recibe hasta más unas cartas para poder tener licencia e ir a Jerusalén y tener los permisos necesarios para reconstruir el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, los muros de Jerusalén, que recuerden que habían sido destruidos por Nabucodonosor cuando el cautiverio, recuerden ustedes. Así que cuando pensamos en Nehemías es muy fácil pensar enseguida en los muros. Pero quiero que vayan conmigo a su Biblia para que aprendamos en esta mañana, en esta tarde ya, que lo primero que Nehemías reconstruyó no fueron los muros. Quiero que vaya usted conmigo a su Biblia ahí.
Nehemías capítulo 3. Nehemías 3, si puede ir conmigo ahí. Y ahora les digo el versículo, aquí se me fue. Verso 1 y 2 dice el texto: y se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea, aparejándola hasta la torre de Ananeel. O sea que lo primero que este equipo, que Nehemías va a levantar, a restaurar, lo primero que hacen es restaurar la puerta de las ovejas. No podemos pensar en la idea de una muralla sin puertas, sino sería como aquella concretera que dejó una cierta ciudad de un país. La dejaron, el equipo de mezclar cemento, ¿verdad? Lo dejaron dentro de la instalación, y entonces hubo que romper de nuevo la instalación para poder sacar ese equipo, ¿verdad? Y entonces básicamente fue un trabajo un poco falto de sabiduría, ¿verdad? Le decimos, no hay nadie aquí de Pinar del Río, gracias al Señor, pero si hubiera, hermano, perdóneme. Bueno, eso es la cruz, ¿verdad?, de los pinareños. Así que lo primero que Nehemías quiso restaurar fueron los muros. Antes de los muros fue la puerta, y la puerta de las ovejas. Ahora, quizás, no sé si a su mente viene una pregunta: ¿por qué la puerta de las ovejas? ¿Qué importancia tiene que haya sido esta puerta y no otra? Bueno, es la puerta por las cuales pasaban todas las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Y note algo: las puertas que iban a ser sacrificadas en el templo tenían un origen. Los estudios indican que estas ovejas eran traídas de Belén. En Belén habían varios establecimientos donde estas ovejas se alimentaban, se cuidaban, se protegían, y entonces eran traídas al sacrificio. Ahora es interesante cuando Jesús dice, vea conmigo, ahora vamos a Juan 10. Dice en Juan 10, quiero que vaya usted, hermano, con su Biblia ahí para juntos crecer, porque a veces citamos solamente, sí, el Señor es el buen pastor, pero cuando vamos a hablar un poco más sobre eso, no sabemos cómo articular por qué el Señor es el buen pastor, por qué Él es la puerta. ¿Cómo usted puede explicar qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? Bueno, quiero que usted vea en su palabra ahí. Dice en su Biblia, dice en el versículo 7 de Juan 10: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ok? Yo soy la puerta de las ovejas. Es primera vez que los discípulos escuchan semejante declaración. Porque hasta ahora ellos sabían que la puerta de las ovejas era esa entrada directa para atraer los animales al sacrificio. Y queremos que usted crezca también en conocimiento de la palabra, para no ser creyentes que nos quedamos estancados, sino que podemos crecer también en el conocimiento de la palabra y de por qué el Señor usa estos ejemplos. Usted lee esto, pero no lee el antiguo pacto de qué significaba la puerta de las ovejas, y se va a quedar muy superficial. No va a entender por qué Jesús dice de repente ahora que es la puerta de las ovejas. Bueno, si le pregunta a alguien, no va a entender, no va a saber si no va a la historia, ¿verdad?, al contexto de la puerta de las ovejas. Un detalle de estas puertas que quiero darle es que estas puertas no tenían cerrojo. Eran las únicas puertas de las 8 o 12, según otra fuente, que había en el muro de Jerusalén, hermano, que no tenían cerrojo. Estaban abiertas todo el tiempo para entrar y para salir.
una cualidad que nos indica que el sacrificio era perpetuo y nada podía interrumpir el sacrificio de las ovejas. Eso nos da una idea a nosotros hoy. Pablo, que dice después, tenemos hoy en día entrada al santuario, al lugar santísimo de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando usted piensa en una puerta, es muy posible que usted quiera, uno llega a un lugar y muchas veces juzga el lugar por la puerta que tenga, ¿verdad? Quizás llega a un lugar, yo recuerdo una vez que fui al circo con mi familia, estábamos en Cuba. Saben que los circos no tienen puerta. Cuando están en su función, abren las puertas, ¿verdad? Y no tienen, no necesitas estar abriendo ni que te abran. Es una entrada directo. Y ese día me llamó la atención que las puertas estaban todas abiertas, pero había una cerrada. Y ese día entramos por ahí, estaba con mis hijas y mi esposa. Y estando adentro, llegó este señor, el payaso. Y yo estaba adelante sentado y él empezó a buscar voluntarios para su espectáculo. Y nadie quería irse con él. Pero yo confieso en esta hora, no sé cómo ni en qué momento, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba en el centro del circo sentado con mi cara llena de maquillaje. Habían como 600 personas ese día. Y cuando yo miro para allá, estaba Salomé llorando por allá. Y yo dije, ¿qué hago aquí yo? Hermanos, no les puedo decir, sé que fue algo tan rápido, él pasó, yo me quedé así porque estaba entretenido, varias cosas, estaba Lady con Sofía chiquitica, fue un día bien ajetreado, yo estaba así medio entretenido, él aprovechó mi distracción, me agarró por la mano, le seguí, me sentó en el medio y empezó a maquillarme la cara como un payaso. Después que salí, me arrepentí de haber entrado por aquella puerta que estaba cerrada. Y debí haber seguido, no haber ni entrado al circo ese día. Esto trajo un trauma para siempre en Salomé y el Señor, yo espero que traiga en ella liberación. Amén. O sea que no todas las puertas que entramos, hermanos, son puertas que Dios nos está mandando a entrar. Y cada decisión que tomamos en esta vida son puertas por las que entramos. Hemos crecido en este mundo. Hemos recibido consejos de los padres, de los tíos, de los primos. Muchas veces nos aconsejan cosas y no son consejos. Nos están diciendo, hazlo así porque así es como yo te digo y así es como yo lo experimenté. Y cuando tomamos esa decisión y seguimos ese consejo, usted está entrando por una puerta, ¿verdad?, a una habitación que no conoce y que no sabe lo que pasará. Pero esa decisión que usted tomó es un inicio, es una entrada a un fin que no sabemos qué va a pasar. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Si usted no dice amén, yo digo amén. ¿Cuántos decimos amén? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, ahora Jesús está trastornando el pensamiento de los judíos al decirles, yo soy la puerta de las ovejas. Ellos entonces, dice al final, no entendían. No entendían porque es que no es que no entendían qué estaba Jesús diciendo, es que ellos sabían cuál era la puerta de las ovejas, pero no entendían cómo asociar, cómo conectar ese lugar físico con Jesús. Por tanto, no lo entendían. Hasta ahora esa puerta para ellos era un lugar donde se entraba, se salía con las ovejas, un lugar que tenía tenía mal olor, un lugar que se sabía que era para muerte, para sacrificio de las mejores ovejas. Y no es casualidad que estas ovejas se criaban en Belén. Tampoco es casualidad que Jesús haya nacido en Belén. Alabado sea su nombre. No es coincidencia que Jesús haya nacido en Belén.
Jesús nació en Belén y el profeta Isaías lo profetizó. Después vemos cómo él creció en Nazaret y entonces los discípulos y los judíos decían: ¿cómo este hombre de Nazaret habla semejantes palabras? Si de Nazaret no sale nada bueno. Amén. Pero sabemos que Jesús nació en Belén, la ciudad de David. Gracias, Señor. Dice después, dice en el verso 9 y 10 del capítulo mismo 10. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, Jesús estará diciendo que Él es la única puerta y que el que entre por medio de Él alcanzará tres cosas. Dice salvación, ¿verdad? Pastos y tendrá libertad. Dice entrará y saldrá. Dios nos da en Jesucristo libertad perpetua. Por eso es que la puerta de las ovejas no tenía cerrojo. Era un lugar para entrar y salir, en un lugar libre de libre acceso. Ahora, habían otras puertas también que cuando aquello se mencionaba mucho. Y también está la puerta del pescado. Es una puerta que también Nehemías y su equipo restaura después. Era la puerta donde los pescadores de Galilea y del mar Mediterráneo traían para vender en Jerusalén. Esta sí tenía un cerrojo y esta sí había que entrar en gente específica, ¿verdad? Recuerdo cuando Jesús pasó y llamó a Pedro y Andrés, a Juan y Jacobo. ¿Y qué estaban haciendo ellos cuatro? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando. Y así que mientras estaban ellos pescando, Jesús viene, los llama, ellos los siguen y ellos conocían esta puerta. Hermanos, después el Señor les dijo a ellos: yo les haré a ustedes ahora pescadores de hombre. Qué bueno que el Señor nos llama y no nos deja perezosos. La pereza es diabólica. La pereza no es de Dios. Dios nos ha puesto una misión y nos ha puesto a ser pescadores de hombres. Alabado sea Dios. Una de las cosas que menos me gusta de Estados Unidos es que muchos peces se pescan y se devuelven al mar. Yo estoy adaptado a pescar y comer. Muy como Pedro. Mata y come, ¿verdad? Pero Dios nos ha puesto, hermanos, también para pescar y no ponernos a clasificar qué pescado pescamos, sino que todo hombre, cada hombre, mujer y niño, Dios le ama y desea rescatarlo. No juzguemos por el físico, ni por el estatus social, ni cómo luce la persona. El hombre juzga según lo externo, pero Dios mira el corazón. Así que, hermano, crezcamos y no juzguemos a nadie según la apariencia. Juzguemos según el corazón, según Dios ve a las personas. Unos textos más abajo, entonces podemos ver que el Señor ahora sale de la puerta, ¿verdad? Y se les decía, vemos muchos textos. Por ejemplo, el Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Así que ahora un detalle importante en el libro de Nehemías es que el sumo sacerdote que comenzó la restauración de la puerta de las ovejas, dice que esta puerta no estaba destruida, sencillamente había que alinearla. Cuando Nabucodonosor vino, no la derribó completa, sino que al destruir los muros, ella se quedó media fuera de línea. Y Eliasib es el sumo sacerdote que restaura esta puerta. Ahora, Eliasib, su nombre significa el que restaura, el que vuelve a comenzar. No es casualidad que nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas trae una restauración. Y quiero ponerles una marca, una frase en esta hora. La segunda, que dice:
el comprobante, el recibo que has entrado por la puerta es que Cristo es tu pastor. Y el comprobante de que Cristo es tu pastor es que estás en el redil y que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Hace poco escuchaba a unos hombres de Dios y decía, las verdades bíblicas tienen que producir emoción. Si no las estamos viviendo. Y el saber que Cristo en nosotros es la esperanza de vida y la esperanza de gloria es una emoción eterna. Es una emoción eterna. Gracias, Señor. Hermanos, el comprobante de que has entrado por la puerta es que estás en Cristo Jesús. Voy a leerlo acá porque yo le hice una pequeña modificación para enviarlo. El recibo de que has entrado por la puerta es que Cristo es tu pastor. Y el comprobante de que Cristo es tu pastor es que estás en el redil y que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Pablo lo dijo, Pablo lo vivió, Pablo lo predicó. Pablo fue transformado por este Cristo. Pablo persiguiendo a los creyentes, yendo de camino a Damasco, el Señor se le apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Es algo que no tiene sentido, es algo un poco paradójico, porque a quien estaba Pablo persiguiendo era a los creyentes, y ahora el Señor se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y aquí voy a lo segundo que quiero que veamos en su palabra en esta hora. Verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, el Señor cuando mira a su iglesia no está mirando solamente un grupo de personas que le han recibido o que Él murió por ellos. Está viendo a un grupo, a una comunidad que le pertenece a Él. No sé usted, pero cuando yo tengo algo que me pertenece, recuerdo los primeros zapatos que tuve, unos Reebok estando en Cuba, a unos americanos, unos peloteros cristianos fueron a Cuba y a llevar el evangelio y los guiamos por varios lugares, y antes de irse me regalaron un par de zapatos de jugar béisbol, unos Reebok, y yo los tomé aquellos, olían diferente, olían al olor aquí de Estados Unidos, tenían tierra así en el abajo, y yo los guardé. Estuve como una semana sin usarlos, pero sabían que eran míos. Los miraba de vez en cuando y decía, wow, qué bueno. No le estoy dando ninguna promoción a esa marca, solamente estoy dando testimonio, ¿verdad?, de un tercermundista recibiendo unos tenis de bendición para su vida. Y comencé a verlos y los miraba todos los días. Decía, están aquí, no los puedo creer, son míos, qué bendición. Todos los días los miraba y decía, pertenecen a mí. El Señor defendió a su iglesia del apóstol Pablo, de Saulo en aquel momento. Le dijo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor tiene sentido de propiedad. Y tú eres propiedad. Escucha esto, hermanos. Todo el que ha sido salvo por Jesucristo es propiedad intransferible de la corte celestial. Y esa es una verdad, hermanos, con la cual tú tienes que vivir cada día, dar gloria a Dios por ella, vivir alegre por ella y predicarla también a ella. Cada día, hermano, de lunes a domingo. Y si hay otras cosas que están apagando en tu vida esta gran verdad, ve de rodillas al Señor y el Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno, que tu palabra, que es viva y eficaz, en mi vida sea esa realidad que me transforma, Señor. Hermanos, somos propiedad intransferible de Jesús. No hay ningún depósito o down payment que alguien pueda dar para convencer al Señor de revendernos una vez más. Hermanos, hoy en día existen lo que son las subastas.
Las casas están en subasta en la Florida, en muchos lugares. Las cosas se ponen en subasta. Tú das un poco más de dinero y tienes un chance, ¿verdad? Según lo que pongas por encima, tienes un chance de recuperar, de comprar o al menos de poner a temblar a ese vendedor. No hay precio que le den a Jesús por ti y por mí que le tiemblen los pies a Él. Ya Él lo dio todo. Pero además no hay mayor precio que se pueda dar por nosotros que no sea la vida de un justo inocente llamado Jesús. Alabado sea su nombre en esta hora. Alabado sea su nombre. Lo segundo que quiero compartirle en esta hora, y espero que estén conmigo acá en este día, es que ahora el Señor habla de un grupo de personas, los asalariados. ¿Quiénes eran los pastores asalariados? No es algo que está Jesús poniendo ahí sin contexto. La realidad es que los pastores de aquel tiempo que eran asalariados tenían la justificación de abandonar sus ovejas si dos lobos entraban en el redil. Ellos tenían permiso de abandonar las ovejas, de dejarlas en el redil e irse si dos lobos entraban al redil. Pero los que eran propietarios tenían que luchar con los lobos y tenían que espantarlos para que las ovejas fueran libres. Así que al decirle Jesús a ellos ahora del asalariado, ellos sabían lo que estaban escuchando. Nosotros no, porque si no sabías esta parte cultural, decimos, bueno, el asalariado me imagino que era un pastor que le estaban pagando, ¿verdad? Y no tenía tanto interés o pasión por las ovejas. Pero habían pastores que ellos contrataban cuando crecían mucho el redil o tenían varios rebaños, buscaban pastores asalariados y ellos tenían el permiso de irse si venían dos lobos. Si venía solamente un lobo, no podían irse ni dejar el redil. Tenían que pelear con ese lobo. Lo segundo quiero compartirles hoy son varios detalles. Y es que las ovejas, cuando uno un poco conoce sobre las ovejas, ya que son tan mencionadas acá, hay cerca de 4 vulnerabilidades de las ovejas. La primera, hermano, las ovejas cuando eran atacadas por un lobo no ponían ninguna resistencia. Las ovejas sencillamente lo que les daba por hacer era ir y aglomerarse todas unas con otras. ¿Se imaginan? Era un buffet para el lobo. El lobo entraba en una mesa buffet, no encontraba ninguna resistencia. Lo segundo, otro detalle de las ovejas que podemos aprender en este día, es que las ovejas raramente miraban hacia arriba. Las ovejas estaban todo el tiempo con su pasto, deambulando de aquí para allá y raramente miraban hacia arriba. Por eso es que Jesús les dice a ellas, las ovejas conocen mi voz. Qué lindo. Hebreos 11 nos dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, escucha la voz del Señor por medio de su palabra. No es por vista, es por fe. No importa cuán bien veamos, no importa cuánta capacidad tengas de darte cuenta de lo que ocurre en un lugar o cuánto discernimiento tengas, si esta palabra no ha marcado tu vida de Génesis a Apocalipsis, si el consejo de Dios no ha entrado en tu vida, estás ciego. Estamos ciegos. Pero el Señor desea abrir nuestro entendimiento, así como las ovejas, y que tú y yo podamos escuchar su voz y caminar y encontrar pasto en lugares seguros. Otro detalle de las ovejas es que no podían, cuando iban a beber agua, no podían beber agua de ningún río o de ninguna lago que hubiera un caudal. Por una mínima corriente que hubiera, ellas ni se acercaban a tomar agua. Ellas bebían agua de lugares con aguas de reposo.
aguas tranquilas porque les daba miedo. Y si una oveja caía en un río, por muy suave que fuera la corriente, se ahogaba automáticamente. No hacían resistencia ni para nadar. Yo digo, Señor, pero no podías compararnos con otro animalito un poquito más, un poco más vivo, un poco más rebelde, un poco más... porque mira que somos rebeldes. Mira que somos mal pensados. Mira que somos inicuos, falsos, hipócritas, mentirosos. Mira que en nosotros hay depravación antes de Cristo llegar, y con Cristo ahora batallamos con muchas cosas. Pero ¿sabes por qué el Señor nos compara con una oveja? Para que sepamos que somos nada sin Él.